Había una vez un hombre que lo tenía todo, una empresa próspera, un nombre respetado en la industria y el lujo de mirar a los demás desde arriba. Ricardo Valverde era conocido en toda la ciudad no solo por su éxito empresarial, sino por su arrogancia característica. Durante años, trató a sus empleados como piezas desechables de una máquina, convencido de que su poder era eterno y su posición incuestionable. Entre todos los que trabajaron bajo su mando, ninguno sufrió tanto desprecio como Martín Ochoa, un joven humilde que llegó a la empresa con sueños y determinación. Ricardo lo humilló públicamente, rechazó sus ideas sin consideración y finalmente lo despidió de la manera más cruel posible. Lo que Ricardo no podía imaginar era que ese empleado al que tanto menospreciaba llegaría a ser su única esperanza de supervivencia. El destino tiene formas misteriosas de equilibrar las cuentas. En apenas 3 años, el imperio de Ricardo se derrumbó como un castillo de naipes. Las malas decisiones, la arrogancia que lo cegó ante las señales de peligro y una crisis económica imprevista lo dejaron sin nada. De la noche a la mañana, el poderoso empresario se convirtió en un hombre desesperado buscando trabajo. Mientras tanto, Martín había convertido su despido en el catalizador de su propio éxito. Con esfuerzo, visión y humildad, construyó una empresa que superó incluso a la antigua compañía de Ricardo. Cuando ambos hombres se encontraron nuevamente, sus roles estaban completamente invertidos. Y lo que sucedió después cambiaría la vida de ambos para siempre. Esta es la historia de cómo la soberbia puede destruir imperios y cómo la humildad puede construirlos. Es una lección sobre el verdadero significado del poder, la redención y esa justicia poética que a veces la vida nos regala cuando menos lo esperamos. Prepárate para conocer la transformación más impactante que jamás hayas visto. Ricardo Valverde construyó su empresa desde cero hace 20 años, en una época donde la determinación y la visión eran suficientes para triunfar. Lo que comenzó como una pequeña distribuidora de equipos industriales se convirtió en una corporación con presencia en 5 estados. Sus oficinas ocupaban 3 pisos de un edificio céntrico y su flota de vehículos corporativos era la envidia de la competencia. Sin embargo, el éxito subió a la cabeza de Ricardo de una manera que transformó por completo su personalidad. Quienes lo conocieron en sus inicios recordaban a un hombre trabajador y accesible, pero con cada millón ganado, su ego crecía proporcionalmente. Para cuando su empresa alcanzó su punto máximo, Ricardo se había convertido en alguien irreconocible, arrogante, despectivo y convencido de su propia superioridad. En su oficina de la planta ejecutiva, rodeado de premios y reconocimientos, Ricardo gobernaba su imperio con mano de hierro y corazón de piedra. No veía a sus empleados como personas con familias, sueños y necesidades, sino como recursos prescindibles. Las reuniones con él eran temidas por todos, porque siempre terminaban con alguien siendo humillado públicamente. Su frase favorita era: «En mi empresa, o rindes o desapareces». Martín Ochoa llegó a trabajar a la empresa de Ricardo hace 5 años, recién graduado de la universidad y lleno de esperanza. Venía de una familia humilde que había hecho enormes sacrificios para pagar su educación. Su madre limpiaba casas, su padre trabajaba como mecánico y ambos soñaban con ver a su hijo triunfar en el mundo corporativo. Martín llevaba esos sueños en su corazón cada día que entraba a la oficina. Al principio, Martín estaba emocionado de trabajar en una empresa tan prestigiosa. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y ponía toda su creatividad en cada proyecto. Tenía ideas innovadoras sobre cómo mejorar los procesos de distribución, propuestas para expandir el mercado y una visión fresca que la empresa necesitaba. Pero cada vez que intentaba compartir sus ideas, se topaba con el mismo muro de arrogancia y desdén. Ricardo no solo ignoraba a Martín, lo ridiculizaba activamente frente a otros empleados. «¿Quién te crees que eres para darme consejos?», le gritaba en las reuniones. «Yo construí esta empresa antes de que tú siquiera terminaras el colegio. No necesito que un empleadito de segunda me diga cómo hacer mi trabajo». Cada palabra era una daga que no solo hería el orgullo de Martín,
sino que plantaba semillas de determinación que pronto darían frutos inesperados. El día que cambió todo, llegó un viernes de octubre, durante la reunión mensual de evaluación de desempeño. Ricardo había convocado a todos los gerentes de área, incluido Martín, quien recientemente había sido promovido a supervisor del departamento de logística. Era una sala llena de gente, y el ambiente estaba tenso como siempre que el jefe convocaba estas reuniones. Martín había preparado una presentación sobre una nueva estrategia de distribución que podría reducir los costos de transporte en un 25%. Había trabajado en ella durante semanas, analizando rutas, negociando con proveedores y creando proyecciones financieras detalladas. Estaba nervioso pero emocionado de finalmente poder demostrar su valor a la empresa. Cuando llegó su turno de presentar, Martín se puso de pie con su laptop y comenzó a explicar su propuesta. No había llegado ni a la tercera diapositiva cuando Ricardo lo interrumpió con un golpe seco en la mesa que hizo que todos en la sala se sobresaltaran. «¿Qué es esta basura?», rugió el empresario, su rostro enrojecido de furia. Martín intentó explicar, su voz temblando ligeramente. «Señor Valverde, si me permite continuar, verá que los números demuestran que...». Pero Ricardo no lo dejó terminar. Se levantó de su silla, caminó hacia donde estaba Martín y literalmente cerró su laptop frente a todos los presentes. «¿Números? ¿Me estás hablando de números?». La voz de Ricardo resonaba en la sala de conferencias. «Yo llevo 20 años en este negocio. He cerrado contratos que tú no podrías ni soñar. ¿Y vienes tú, un don nadie, a decirme cómo operar mi empresa?». El veneno en cada palabra era palpable, y los demás gerentes miraban al suelo, incómodos pero sin atreverse a intervenir. Martín sintió que la sangre le subía al rostro, una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Pero mantuvo la calma y respondió con dignidad. «Con todo respeto, señor Valverde, no estoy cuestionando su experiencia. Solo estoy proponiendo una actualización a nuestros métodos que podría beneficiar a todos. Si revisa los datos...». Una vez más, Ricardo lo cortó. «Los datos no significan nada sin experiencia real. ¿Sabes cuál es tu problema, Martín? Que crees que un título universitario te hace inteligente. Pero aquí, en el mundo real, la experiencia es lo único que importa. Y tú no tienes ninguna». Ricardo se cruzó de brazos mirando a Martín con desprecio absoluto. «De hecho, creo que hemos cometido un error al promoverte». El silencio en la sala era sepulcral. Todos sabían lo que venía después. Ricardo tenía un historial de despedir a gente en medio de reuniones como esta, convirtiéndolo en un espectáculo para asustar al resto del personal. Martín podía sentir las miradas de lástima de sus colegas, pero también una parte de él que se negaba a ser destrozada por este hombre. «Quiero que recojas tus cosas y te vayas hoy mismo. No necesito empleados que piensen que son más inteligentes que yo. Y para que aprendas una lección sobre la humildad, no recibirás liquidación. Estás despedido por bajo desempeño y tengo aquí mismo un documento que dice exactamente eso». Ricardo sacó un papel de su maletín, ya preparado, como si hubiera planeado esto con anticipación. Martín tomó el documento con manos temblorosas, no de miedo, sino de una emoción mucho más compleja, la mezcla de dolor, rabia y una extraña sensación de liberación. Miró a Ricardo directamente a los ojos y dijo con una voz sorprendentemente firme: «Algún día, señor Valverde, entenderá que el verdadero éxito no se mide por cuánto puede humillar a otros, sino por cuánto puede elevarlos. Espero que no aprenda esa lección demasiado tarde». Y con esa despedida profética, Martín salió de la sala con la cabeza en alto. Los meses siguientes al despido de Martín marcaron el comienzo del fin para Ricardo Valverde, aunque él no lo supo hasta que fue demasiado tarde. Su arrogancia había alcanzado niveles tan extremos que ya no escuchaba a nadie, ni siquiera a su equipo financiero, cuando le advirtieron sobre las señales de problemas en el horizonte económico. La empresa había estado creciendo durante años, pero ese crecimiento estaba construido sobre deudas cada vez mayores. Ricardo había apostado fuerte, expandiéndose a nuevos mercados sin hacer los estudios de viabilidad necesarios. Su filosofía era simple y peligrosa: el riesgo es para los débiles,
Los grandes empresarios como yo siempre ganan. Esta actitud lo llevó a tomar decisiones cada vez más temerarias. Invirtió millones en una nueva línea de productos importados sin considerar las fluctuaciones del tipo de cambio. Compró una flota completa de camiones de lujo cuando camiones regulares habrían sido suficientes. Renovó las oficinas ejecutivas con mármol italiano y muebles importados mientras reducía los beneficios de sus empleados. Cada decisión era un reflejo de su ego desmedido. Su director financiero, un hombre prudente llamado Carlos Mendoza, intentó advertirle múltiples veces. «Señor Valverde, nuestro flujo de caja está preocupantemente bajo. Deberíamos considerar reducir gastos y posponer algunas inversiones». Pero Ricardo respondía siempre con el mismo desdén. «Si tienes miedo de invertir, tal vez deberías buscar trabajo en una empresa pequeña. Yo no llegué a donde estoy siendo conservador». La gota que derramó el vaso llegó cuando Ricardo decidió firmar un contrato exclusivo con un proveedor extranjero que le había prometido precios increíblemente bajos. Lo que Ricardo no investigó adecuadamente era que ese proveedor tenía una reputación terrible por incumplimiento de contratos y productos de baja calidad. El precio bajo era demasiado bueno para ser verdad, y efectivamente lo era. El primer envío llegó 3 meses tarde. El segundo nunca llegó. El tercero llegó. Pero los productos eran defectuosos. Los clientes de Ricardo comenzaron a cancelar contratos, exigiendo devoluciones de dinero y amenazando con demandas. En cuestión de semanas, la reputación de la empresa estaba destruida. Los clientes que habían confiado en Valverde durante años ahora lo veían como un estafador. Ricardo intentó culpar a todos menos a sí mismo. Despidió a Carlos Mendoza, su director financiero, por no haberle advertido adecuadamente, aunque las advertencias habían sido constantes. Despidió al jefe de compras por elegir mal a los proveedores, aunque Ricardo había insistido en ese proveedor específico. Despidió al gerente de atención al cliente por no manejar bien las quejas, aunque las quejas eran sobre productos defectuosos fuera de su control. Pero despedir gente no resolvió nada. De hecho, empeoró la situación porque los empleados que quedaban estaban aterrorizados y desmotivados. La productividad cayó en picada. Los mejores talentos comenzaron a renunciar, encontrando trabajo en empresas de la competencia donde eran tratados con respeto. En menos de un año, la empresa de Ricardo había perdido el 60% de su personal experimentado. Los bancos comenzaron a llamar, exigiendo el pago de préstamos. Los proveedores dejaron de dar crédito, exigiendo pago por adelantado. Los clientes seguían cancelando contratos. Ricardo se encontró en una espiral descendente de la que no podía escapar. Por primera vez en su vida, el todopoderoso Ricardo Valverde conoció el sabor del miedo y la desesperación. Una noche, sentado solo en su oficina ahora vacía, rodeado de paredes que alguna vez simbolizaron su éxito, Ricardo abrió los estados financieros y finalmente enfrentó la realidad que había estado negando. Su empresa estaba en bancarrota. No había forma de salvarla. Todo lo que había construido durante 20 años se había evaporado en menos de 18 meses. Y la peor parte era que él sabía, en el fondo de su corazón, que la culpa era únicamente suya. Mientras el imperio de Ricardo se desmoronaba, Martín Ochoa estaba escribiendo una historia completamente diferente. El día que salió de aquella oficina humillado y despedido, Martín lloró en su auto durante 1 hora antes de poder siquiera arrancar el motor. Pero esas lágrimas no fueron de derrota, sino de una extraña mezcla de dolor y determinación. Esa noche, Martín llegó a la pequeña casa donde vivía con sus padres. Su madre lo recibió en la puerta, y antes de que él pudiera decir una palabra, ella vio en sus ojos lo que había pasado. «Me despidieron, mamá», fue todo lo que pudo decir antes de que ella lo abrazara con la fuerza de todo su amor maternal. Su padre se unió al abrazo, y los tres permanecieron así por largos minutos. «Hijo», dijo su padre después de escuchar toda la historia, «este no es el final, es el comienzo. Ese hombre te hizo un favor aunque no lo sepa. Te liberó para que puedas crear algo propio, algo mejor».
Esas palabras resonaron en Martín como una campana. Su padre tenía razón. Ya no tenía que trabajar para alguien que no valoraba su talento ni sus ideas. Durante las siguientes semanas, Martín convirtió el comedor de la casa de sus padres en su oficina temporal. Sacó todos los archivos que había guardado con sus ideas y propuestas rechazadas por Ricardo. Las revisó con ojos nuevos, refinándolas y mejorándolas. Tenía una visión clara: crear una empresa de logística moderna que combinara tecnología avanzada con servicio al cliente excepcional. El problema era el dinero. Martín tenía ahorros modestos, pero no suficientes para iniciar una empresa. Pasó noches sin dormir creando un plan de negocios detallado, proyecciones financieras realistas y una estrategia de crecimiento paso a paso. Luego comenzó a tocar puertas, buscando inversionistas que creyeran en su visión tanto como él. La mayoría de las puertas se cerraron en su cara. «Eres muy joven», le decían algunos. «No tienes experiencia suficiente», argumentaban otros. «El mercado está saturado», era otra excusa común. Pero Martín no se rindió. Después de 27 reuniones fallidas, finalmente encontró a alguien que vio lo que él veía. Un inversionista llamado Andrés Rivas, que había construido su propia fortuna desde abajo y reconocía la pasión genuina cuando la veía. «Tu plan es sólido, tu visión es clara y lo más importante, tienes hambre de éxito pero no a costa de tu integridad», le dijo Andrés después de revisar la propuesta. «Eso es raro de encontrar. Voy a invertir en ti, pero no solo con dinero. Voy a ser tu mentor. Te voy a enseñar todo lo que aprendí en 30 años de negocios». Y así nació Soluciones Logísticas Innovadoras, SLI. Martín comenzó con lo básico: un pequeño almacén alquilado, 3 empleados, todos ex compañeros de la empresa de Ricardo que habían renunciado o sido despedidos, y 2 camiones usados pero funcionales. Lo que diferenciaba a SLI desde el principio era el enfoque en las personas, tanto empleados como clientes. Martín trataba a su equipo con respeto, escuchaba sus ideas y compartía las ganancias equitativamente. El primer cliente de Martín fue una pequeña empresa manufacturera que había sido ignorada por las grandes compañías de logística, incluyendo la de Ricardo. Martín les ofreció un servicio personalizado, precios justos y, lo más importante, cumplió cada promesa que hizo. La empresa quedó tan satisfecha que recomendó a SLI con otras compañías. El boca a boca comenzó a funcionar. En el primer año, SLI creció modestamente pero de forma sólida. Martín reinvertía cada peso ganado en mejorar el servicio, comprar mejor equipo y contratar más personal. A diferencia de Ricardo, él construía sobre fundamentos sólidos: confianza, calidad y relaciones genuinas. Para el final del segundo año, SLI ya tenía 15 empleados, una flota de 10 vehículos y una reputación de excelencia que comenzaba a hacerse notar en toda la industria. Ricardo Valverde experimentó algo que nunca creyó posible: la humillación de la quiebra. El proceso fue devastador en todos los sentidos. Los acreedores embargaron todo: los vehículos, el equipo de oficina, hasta las elegantes sillas de cuero que tanto le gustaban. Las oficinas de 3 pisos quedaron vacías, ecos de un imperio que alguna vez pareció indestructible. Su esposa, Gabriela, lo dejó 2 meses después de que se declarara la quiebra. «Me casé con un empresario exitoso, no con un fracasado», fueron sus palabras exactas al entregarle los papeles de divorcio. No hubo compasión, no hubo apoyo en los momentos difíciles. Solo había estado ahí por el estatus y el dinero, y ahora que ambos habían desaparecido, ella también lo hizo. Los amigos que llenaban su mesa en restaurantes caros, que asistían a sus fiestas suntuosas, que lo felicitaban por cada éxito, desaparecieron como fantasmas. Sus llamadas no eran respondidas, sus mensajes quedaban en visto. Ricardo descubrió dolorosamente que había confundido aduladores con amigos, y que la lealtad comprada con dinero se evapora cuando el dinero se acaba. La casa, su última posesión valiosa, tuvo que ser vendida para pagar una fracción de las deudas. Ricardo se mudó a un pequeño apartamento de un dormitorio en un barrio que antes ni siquiera sabía que existía. Las paredes estaban manchadas,
El refrigerador hacía ruidos extraños y la ventana daba a un callejón donde los gatos peleaban por las noches. Era un universo paralelo comparado con la mansión donde había vivido. Lo peor de todo no era la pobreza material, sino la pobreza de espíritu que comenzó a sentir. Ricardo se miraba al espejo y ya no reconocía al hombre que veía. Las arrugas se habían profundizado, su cabello había encanecido notablemente y sus ojos habían perdido ese brillo de confianza arrogante que antes lo caracterizaba. En su lugar había solo cansancio y confusión. Intentó buscar trabajo, pero descubrió que su reputación lo había precedido. Hemos escuchado historias sobre cómo trataba a su personal, le dijeron en una entrevista. Preferimos no arriesgarnos. En otra empresa le explicaron, su estilo de liderazgo no se alinea con nuestros valores corporativos. Puerta tras puerta se cerraba, y Ricardo comenzó a entender que había quemado más puentes de los que creía. Sus ahorros personales se agotaron en 6 meses. Ricardo se encontró haciendo cosas que nunca imaginó, comprando comida en tiendas de descuento, contando monedas para pagar el autobús, caminando kilómetros para ahorrar en transporte. La ironía no se le escapaba. Él, que una vez tuvo chofer personal, ahora caminaba por las mismas calles que alguna vez despreciaba desde la ventana de su auto de lujo. Una noche particularmente difícil, con el refrigerador vacío y el alquiler atrasado, Ricardo se sentó en el suelo de su apartamento y finalmente se permitió pensar en todo lo que había perdido. Pero más importante, pensó en cómo lo había perdido. Las decisiones arrogantes, el maltrato a las personas, la negativa a escuchar consejos, la creencia de que él era infalible. Todo regresó como una avalancha de remordimiento. Por primera vez en su vida adulta, Ricardo Valverde lloró de verdad. No lágrimas de frustración o rabia, sino lágrimas de genuino arrepentimiento. Pensó en todos los empleados que había humillado, en las familias que dependían de esos empleados, en las oportunidades que había destruido con su ego. Y pensó especialmente en Martín Ochoa, el joven al que había tratado con tanto desprecio. ¿Qué he hecho?, se preguntó en voz alta en la oscuridad de ese apartamento vacío. No había nadie para responderle, solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes desnudas. Ricardo se dio cuenta de que había construido un imperio de arena sobre fundamentos de arrogancia, y la marea inevitable del karma lo había arrasado todo. Ahora estaba en el fondo, completamente solo, enfrentando las consecuencias de quien había elegido ser. 3 años después del despido de Martín, sus caminos estaban destinados a cruzarse nuevamente. Para entonces, Soluciones Logísticas Innovadoras había crecido espectacularmente. SLI ahora ocupaba un edificio completo de oficinas modernas, empleaba a más de 100 personas y tenía contratos con algunas de las empresas más grandes de la región. Martín se había convertido en el empresario que Ricardo alguna vez fue, pero con una diferencia crucial. Él lo hizo sin perder su humanidad. Ricardo, desesperado después de meses sin trabajo estable, había estado haciendo trabajos ocasionales para sobrevivir. Ayudante en construcción, repartidor, empacador en supermercados. Cada trabajo era un recordatorio de cuán lejos había caído, pero también eran lecciones humildes sobre el valor del trabajo honesto y la dignidad de cada profesión, lecciones que había ignorado durante toda su vida. Un día, mientras revisaba ofertas de trabajo en línea en la biblioteca pública, no podía pagar internet en casa, Ricardo vio un anuncio que llamó su atención. Soluciones Logísticas Innovadoras buscaba un gerente de operaciones con experiencia en distribución. Los requisitos coincidían perfectamente con su experiencia pasada. No reconoció el nombre de la empresa al principio. SLI era nueva y él había estado tan sumergido en su propia crisis que no había seguido las noticias de la industria. Con manos temblorosas y una mezcla de esperanza y desesperación, Ricardo preparó su currículum. Tuvo que ser honesto sobre la quiebra de su empresa, pero intentó presentarlo como una experiencia de aprendizaje. He enfrentado desafíos significativos que me han enseñado lecciones valiosas sobre liderazgo, humildad y la importancia de construir relaciones sólidas, escribió. Cada palabra era verdad,
pero también sabía que las verdades a veces no son suficientes. Para su sorpresa, recibió una llamada 2 días después. Una voz amable le informó que había sido preseleccionado para una entrevista. Ricardo sintió una emoción que no experimentaba desde hacía años: esperanza. Se preparó meticulosamente, planchó su único traje, ahora algo desgastado, lustró sus zapatos y ensayó respuestas a posibles preguntas de la entrevista. El día de la entrevista, Ricardo llegó 30 minutos antes a las oficinas de SLI. El edificio era impresionante, pero no ostentoso, diseñado con buen gusto y funcionalidad. En la recepción notó algo que lo sorprendió: empleados que sonreían genuinamente, un ambiente de trabajo positivo, personas que se saludaban con respeto mutuo. Era el tipo de ambiente que él nunca creó en su propia empresa. Cuando la recepcionista lo llamó y le indicó que subiera al 3er piso, oficina del director general, Ricardo sintió que sus piernas apenas lo sostenían. Subió en el elevador practicando su discurso mental, preparándose para impresionar a quienquiera que fuese el dueño de esta empresa próspera. Las puertas del elevador se abrieron y siguió las indicaciones hasta una puerta de cristal con el nombre Martín Ochoa, director general. Ricardo se quedó paralizado. El corazón le golpeaba el pecho tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Martín Ochoa, su ex empleado, el joven al que había humillado públicamente, despedido sin piedad, tratado como basura. Este era su empresa, este era su éxito. Y Ricardo había venido aquí, sin saberlo, a pedirle trabajo al hombre cuya carrera había intentado destruir. Su primer instinto fue huir, dar media vuelta, bajar las escaleras corriendo y desaparecer. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta se abrió. Ahí estaba Martín, 3 años mayor, con un traje que mostraba éxito, pero no arrogancia, y una expresión en su rostro que Ricardo no pudo descifrar al principio. ¿Era sorpresa? ¿Satisfacción? ¿Rabia contenida? «Señor Valverde», dijo Martín después de un largo momento de silencio. Su voz era calmada, sin rastro de rencor, pero tampoco de falsa camaradería. «Adelante, por favor. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Ricardo entró a la oficina con pasos inseguros, sintiendo que estaba caminando hacia su juicio final. Y en cierto modo lo estaba. La oficina de Martín era espaciosa, pero sin la ostentación que había caracterizado la antigua oficina de Ricardo. Había plantas verdes en las esquinas, fotos de equipo en las paredes mostrando eventos de la empresa y un escritorio ordenado con una foto familiar. Ricardo notó cada detalle, viendo el contraste entre esta oficina construida sobre valores humanos y la suya que fue construida sobre ego. «Siéntese, por favor», dijo Martín señalando una silla frente a su escritorio. Ricardo se sentó, sin saber dónde poner las manos, sintiéndose más pequeño de lo que nunca se había sentido. Martín se sentó también, y por un momento largo, ambos hombres simplemente se miraron. El silencio estaba cargado de historia, dolor y preguntas sin respuesta. Finalmente Ricardo habló, su voz apenas un susurro. «No sabía que esta era tu empresa. Si lo hubiera sabido, no habría...» Se detuvo, dándose cuenta de lo que iba a decir. No habría aplicado, no habría venido. Pero Martín lo interrumpió suavemente. ¿No habrías venido a pedir trabajo a alguien que una vez consideraste inferior? ¿A alguien que trataste como basura? Las palabras eran duras, pero dichas sin veneno. Eran simplemente la verdad. Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada de Martín. «Tienes todo el derecho de odiarme», dijo finalmente. «Tienes todo el derecho de disfrutar este momento, de hacerme sentir lo que yo te hice sentir a ti. Y lo entendería perfectamente. Merezco cada gramo de ese dolor». Martín se recostó en su silla, estudiando al hombre frente a él. El poderoso Ricardo Valverde ahora era una sombra de quien fue. Su traje gastado, su postura derrotada, sus ojos que ya no brillaban con arrogancia, sino con algo que parecía genuino arrepentimiento. «¿Sabes qué es lo más interesante de este momento?», preguntó Martín. «Que yo soñé con esto durante meses después de que me despediste». Ricardo levantó la mirada esperando el golpe verbal que sabía que merecía, pero Martín continuó.
Soñé con el día en que nuestros caminos se cruzaran nuevamente y yo estuviera en posición de poder. Imaginé exactamente cómo te haría sentir la humillación que tú me hiciste sentir, cómo te rechazaría de la misma manera cruel en que tú me rechazaste. Ensayé el discurso 1000 veces en mi mente. Y ahora que ese momento finalmente llegó, Martín hizo una pausa, sus siguientes palabras saliendo con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Me doy cuenta de que la venganza no es lo que quiero, porque si te hago sentir lo que tú me hiciste sentir, entonces me convierto en ti. Y construí esta empresa precisamente para demostrar que hay una mejor manera de hacer las cosas. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él. No era rechazo lo que estaba escuchando, pero tampoco era perdón fácil. Era algo más complejo y profundo. «Déjame hacerte una pregunta, señor Valverde», continuó Martín. «¿Por qué aplicaste a este trabajo? ¿Realmente necesitas el dinero o hay algo más?» La pregunta era directa, sin rodeos. Ricardo respiró profundamente antes de responder. Por primera vez en años, decidió ser completamente honesto sin proteger su ego. «Necesito el dinero desesperadamente. No he comido bien en semanas. Debo 2 meses de alquiler, pero más que eso...» Su voz se quebró ligeramente. «Necesito volver a sentir que soy útil, que puedo contribuir con algo. He pasado 3 años viviendo con el peso de mis errores, viendo cómo destruí no solo mi empresa, sino también mi vida y la de muchas personas». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ricardo, algo que jamás habría permitido en su vida anterior. «Fui un monstruo contigo y con tantos otros. No busco tu perdón porque no lo merezco. Pero si me dieras una oportunidad, aunque sea la más pequeña, te juro que sería un hombre diferente. He aprendido, Martín. He aprendido de la manera más dolorosa posible». En ese momento de vulnerabilidad total, Ricardo ya no era el empresario soberbio. Era simplemente un ser humano quebrado buscando redención. Martín se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía más allá. Ricardo permanecía sentado con la cabeza gacha, esperando el veredicto que cambiaría su vida de una forma u otra. El silencio en la oficina era denso, cargado con el peso de decisiones pasadas y futuros posibles. «Cuando me despediste aquel día», comenzó Martín sin voltear, «regresé a casa destruido. Mi madre me abrazó mientras yo lloraba como un niño. Mi padre me dijo algo que nunca olvidaré. El verdadero carácter de un hombre se revela no en cómo trata a quienes están por encima de él, sino en cómo trata a quienes están por debajo. Tú fallaste esa prueba, Ricardo. Fallaste con tus empleados, con sus familias y conmigo». Ricardo asintió en silencio. Cada palabra era una verdad que no podía negar. Martín continuó: «Pero también me enseñaste algo valioso, aunque no era tu intención. Me enseñaste exactamente el tipo de líder que no quiero ser. Cada decisión que he tomado en esta empresa ha sido en dirección opuesta a tus métodos. ¿Y sabes qué? Ha funcionado. Esta empresa creció porque la gente quiere trabajar aquí, no porque tiene miedo de ser humillada». Martín finalmente se dio vuelta para enfrentar a Ricardo. «Mi equipo de recursos humanos revisó tu solicitud antes de que yo supiera que eras tú. Tu experiencia es innegable, incluso con el fracaso de tu empresa. La pregunta que debo hacerme es, ¿mereces una segunda oportunidad?». Se cruzó de brazos, estudiando cuidadosamente la reacción de Ricardo. «No la merezco», respondió Ricardo inmediatamente, su voz firme a pesar de las lágrimas. «No merezco tu bondad ni tu consideración, pero te puedo decir esto. Si me das esa oportunidad, no la desperdiciaré. No solo trabajaré duro, trabajaré con humildad. Trataré a cada persona aquí con el respeto que debí mostrar siempre. Y si alguna vez veo que mis viejos hábitos regresan, ten la libertad de despedirme en ese mismo instante». Martín caminó de vuelta a su escritorio y se sentó entrelazando sus manos frente a él. «Aquí está mi propuesta, y es no negociable. Te voy a dar trabajo, pero no como gerente de operaciones. Vas a comenzar desde abajo, como asistente de logística. El salario será básico. Trabajarás directamente con los empleados de primera línea,
Aprenderás cada aspecto del negocio desde la perspectiva de quienes realmente hacen que las cosas funcionen. Ricardo escuchaba atentamente, sin mostrar decepción ni resistencia. Martín continuó. Reportarás a Fernando Guzmán, quien comenzó aquí como conductor de camión y ahora es supervisor porque demostró liderazgo genuino. Tiene 22 años y la mitad de tu experiencia, pero te podría enseñar más sobre dignidad en el trabajo que cualquier maestría empresarial. ¿Puedes aceptar eso? Puedes ser dirigido por alguien que antes habrías considerado muy por debajo de ti. Esta era la verdadera prueba. Ricardo lo sabía. No se trataba solo de conseguir un trabajo, se trataba de demostrar si su transformación era genuina o simplemente desesperación temporal. «Acepto todas tus condiciones», dijo sin vacilación. «Trabajaré donde me necesites, reportaré a quien me asignes y aprenderé de cualquiera que tenga algo que enseñarme. Mi ego casi me mata. No cometeré ese error de nuevo». Martín asintió lentamente, tomando su decisión final. «Comenzarás el lunes a las 7 de la mañana. Usa ropa cómoda porque estarás cargando cajas, organizando almacenes y aprendiendo desde cero. No habrá privilegios, no habrá excepciones. Si otros empleados se enteran de tu historia, que así sea. No los voy a obligar a tratarte de ninguna manera especial. Te ganarás su respeto con tus acciones, no con tu título del pasado». Ricardo se puso de pie, y por un momento pareció que quería abrazar a Martín o arrodillarse en gratitud, pero se contuvo. En lugar de eso, extendió su mano temblorosa. «Gracias, Martín. No solo por el trabajo, sino por mostrarme que es posible ser exitoso y bueno al mismo tiempo. No te defraudaré». Martín estrechó su mano firmemente, viendo en los ojos de Ricardo algo que no había visto 3 años atrás: humildad genuina y esperanza renovada. Los meses siguientes fueron los más difíciles y reveladores de la vida de Ricardo Valverde. Cada mañana llegaba temprano al almacén, donde cargaba cajas junto a jóvenes que podrían ser sus hijos. Aprendió los nombres de cada empleado, escuchó sus historias, conoció sus sueños. Por primera vez en décadas, Ricardo entendió que detrás de cada empleado había una persona completa con vida, familia y aspiraciones. Fernando Guzmán resultó ser un líder excepcional, y Ricardo absorbió cada lección con la humildad de un estudiante que finalmente estaba listo para aprender. La transformación no fue instantánea ni fácil, pero era real y profunda. 6 meses después, Martín promovió a Ricardo a una posición de supervisión, no por favoritismo, sino porque había demostrado cambio genuino. Ricardo nunca volvió a ser el empresario que fue, y estaba agradecido por eso. Ahora era alguien mejor, un líder que elevaba a otros en lugar de pisotearlos. La historia de ambos hombres se convirtió en leyenda dentro de SLI, un recordatorio constante de que el éxito sin valores es castillo de arena, pero el éxito construido sobre respeto y humildad es fortaleza inquebrantable. Martín siguió creciendo su empresa con los principios que siempre defendió, demostrando que la bondad no es debilidad, sino la forma más elevada de fortaleza. La verdadera moraleja de esta historia no es simplemente que el karma existe o que eventualmente cosecharás lo que siembras. Es algo más profundo. Nunca es demasiado tarde para cambiar, pero el cambio requiere humildad genuina para reconocer tus errores y valor extraordinario para enmendarlos. Ricardo perdió su imperio, pero ganó su humanidad. Martín pudo haberse vengado, pero eligió la compasión, probando que el verdadero poder no está en cuánto puedes destruir a quienes te lastimaron, sino en cuánto puedes construir a pesar del dolor que te causaron. Al final, ambos hombres ganaron. Uno recuperó su alma, el otro probó que su alma nunca estuvo perdida. Y en ese intercambio de roles, ambos descubrieron que el éxito más grande no se mide en dinero ni poder, sino en la capacidad de dormir en paz, sabiendo que trataste a otros con la dignidad que todo ser humano merece.